Ok, pastoreo. Eh, no es pastorreo, porque no es un ministerio carcelario, ¿va? Si fuera un ministerio carcelario sería pastorreo, pero es pastoreo. Entonces, básicamente lo que quiero enfocarme en esta conferencia es un poco como nosotros, como Semilla de Mostaza, vemos el pastorado, ¿no? El pastor y el pastorado. Y, y me gustaría hacerlo muy sencillo, ¿no? No tanto porque me gusta enseñar sencillo, sino porque creo que va a ser mucho más sencillo a mí enseñarlo sencillo y no meterme en tantas bolas y citas y no sé qué. Pero entonces quisiera nada más como tener 3 puntos que tocar en esta conferencia. Y la primera es, pues, eso, ¿quién o cómo se levantan pastores en Semilla? ¿No? La segunda es, ¿qué hacen estos pastores? Y la tercera cosa es, ¿cómo lo hacen? ¿No? Entonces, es quién o cómo, ¿no? ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Entonces, creo que mucho tiene que ver, ya vimos en la primera conferencia toda esta situación de el gobierno de la iglesia y todo eso, ¿no? Y cómo hay diferentes tipos de gobierno en la iglesia y cómo el nuestro, pues es un gobierno en la iglesia donde tenemos un pastor principal, ¿no? Nuestro pastor Fermín, en donde de alguna manera él se rodea de personas y toma decisiones y bueno, básicamente vamos a entrar. Creo que mucho de lo que podemos aprender de cómo se pastorea, pues se puede aprender de Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo en Juan 10 que Él es el buen pastor, ¿no? Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces, cabe mencionar que cuando nació la iglesia, ¿no? En el libro de Hechos, nació con autoridad, no nació sin autoridad, ¿no? Nació con autoridad, nació allá en Hechos 4, cuando en Hechos 4 y dice que y perseveraban, ¿no? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones, pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran los, pues sí, estas autoridades. Entonces cuando la iglesia nació, por primera vez en la historia de la humanidad, nació la iglesia, nació con autoridades, no nació libre, no nació sin una autoridad, ¿no? Nació con ya autoridades, nació, digámoslo así, con pastores. La palabra pastor puede bien entenderse como esta autoridad en la iglesia, ¿no? Entonces, quiero que entendamos esto, que la iglesia cuando nace, nace con pastores, nace con autoridades. Ahora, Juan 21 nos narra un momento muy hermoso entre su apóstol Pedro, Jesús y Pedro, ¿no? Y Juan 21 nos narra este momento en donde, de alguna manera, Jesús restaura el corazón de Pedro porque Pedro le negó. ¿Te acuerdas cómo Pedro le negó 3 veces? Y entonces hay un momento a solas que Jesús tiene con Pedro y Jesús le empieza a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y te acuerdas que Pedro pues decía, pues sí, Señor, te quiero, ¿no? Y entonces lo que pasa es que tú puedes leer en la Reina Valera que dice, sí Señor, te amo, pero si tú revisas la palabra original, no es la misma palabra que utilizó Jesús cuando dijo te amo, ¿no? Sino se podría traducir mejor diciendo algo así como, sí Señor Jesús, te quiero, ¿no? Y entonces lo que responde Jesús es muy hermoso, ¿no? Porque es algo muy bello, en realidad dice, bueno, pues entonces, versículo 15. Juan 21:15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes ahí es donde te digo que podrías traducirlo como que te quiero. Y entonces él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, entonces pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, creo que lo primero que me gustaría dejar claro es que definitivamente es un encargo que Dios hace a personas, ¿no?
Jesús el pastoreo es un encargo que Dios le hace a personas y entendemos que es un llamado de parte de Dios, ¿no? Es un llamado de parte de Dios, que Dios hace un encargo, pero lo que me gustaría enfatizar es que es un encargo no por la competencia de Pedro. Entonces, los pastores no es que sean competentes para ser pastores. O sea, no es que sean una persona así como súper brillante y súper capaz y así increíblemente personas. No, sino son personas que han recibido gracia. Eso es lo que pasó con Pedro. Entonces, los pastores realmente son personas comunes y corrientes que simplemente han recibido un llamado y han recibido gracia de parte de Dios. No son personas perfectas. Son personas que han recibido la gracia y misericordia de Dios. Es lo que está pasando con Pedro. Pedro sinceramente no es que fuera perfecto, todo lo contrario, acababa de traicionar a Jesús 3 veces en el momento más crucial de toda la historia de la humanidad, lo traicionó. Y aún así, Dios, Jesús, decidió darle esta encomienda a través de la gracia. A través de la gracia. Entonces, creo y considero que, aunque yo admiro muchísimo a mi pastor, ¿no? Admiro muchísimo a mi pastor, por mí yo diría que es perfecto. Pero sé que es un humano también, como yo y como todos ustedes. Y yo sé que los pastores de Semilla no pretenden ser, no sé, estrellas o perfectos, sino reconocer su debilidad, pero sobre todo la gracia y el poder de Dios en medio de esa debilidad. Es lo que pasó con Pedro, ¿no? Hay otro ejemplo muy bueno que creo que nos hacen ver esto, ¿no? Entonces, primero entendemos que los pastores son constituidos primero por Dios, reciben un llamado de parte de Dios, ¿no? Y no necesariamente en base a sus logros o en base a su capacidad, sino en base a su gracia y en base a su misericordia, ¿no? Entonces, Santiago 3:1 dice: hijitos míos, o no sé cómo empieza, pero el caso dice es que, si quieres vamos allá, dice que no se hagan pastores maestros muchos de vosotros, ¿no? No se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación. Lo interesante es que cuando uno se hace a sí mismo maestro, o en este caso pastor, ¿no? Realmente está haciéndolo él, ¿me explico? Y no creemos que eso sea bueno. Creemos que el que debe hacer maestros y pastores y quien los debe de constituir es Dios. Eso dice Efesios 4 también, ¿no? Efesios 4:11 precisamente dice eso, que aún nos constituyó pastores y maestros, ¿no? Entonces, quien constituye a los pastores es Dios. Y tú dices, bueno, pero eso ¿cómo funciona? ¿No? O sea, es como decir, está chido, te la compro, pero prácticamente, ¿cómo jala eso, no? Y cuando te decía que hay un buen ejemplo de cómo funciona esto, creo que está en 2 de Samuel, en el capítulo 5, cuando David es proclamado rey de Israel, ¿no? Otra vez entendiendo que este es un pastor, es un pastor, una autoridad, ¿no? Sobre Israel, ¿no? David de por sí ya hacía la profesión de pastor antes, ¿no? Pero ahora en 2 de Samuel, capítulo 5, vemos este momento y dice así, ¿no? Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Muy interesante, que nace de él mismo. O sea, es muy interesante que Semilla no anda buscando contratar pastores, ¿va? Sino que realmente nacen de aquí mismo, ¿no? Es un poco lo que está diciendo acá. Somos hueso tuyo, ¿no? y carne tuya, ¿no? Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías a traer además, y nos volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, ¿no? Entonces vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, ¿no? Entonces Dios los pone, pero es muy interesante que esta misma enseñanza alguna vez mi pastor me la enseñó, ¿no? Hablando de esto, es algo que ya venía haciendo David. No es algo que salió espontáneamente. Y yo conozco una anécdota de en algún momento cuando, antes de que fuera Semilla,
La escuché de oídos, no la sé muy bien, pero antes de que fuera Semilla, el pastor Fermín fuera el pastor de Semilla Mostaza, estaba Héctor Hermosillo, el pastor de nuestro pastor. Y me acuerdo que cuando presentó, bueno, eso escuché, ya luego me lo confirmó mi pastor, pero me acuerdo que cuando dijo, aquí está su nuevo pastor y presentó a Fermín, dijo algo así como, pues ya estaba enseñándoles desde hace tiempo, ¿se acuerdan? Ya llevaba mucho tiempo pastoreándolos, ya estaba predicándoles, ya estaba enseñándoles la Biblia. ¿Me explico? Entonces, no es que de pronto, mira, te presento a fulanito de tal, va a ser tu nuevo pastor. No, es un poco lo que pasó con David. Es como, este nuevo rey no es un espontáneo, es alguien que ya lo hacía desde antes. Y simplemente cuando dejó de haber, pues en este caso un rey, en el caso de David, pues ya había, ¿no? Dios levantado otro que venía haciendo lo mismo, que era el rey. Entonces, los pastores en Semilla son levantados no de la noche a la mañana, sino que es algo que, como reciben un llamado de Dios, empiezan a ejercerlo y naturalmente empiezan a fungir con esa función, ¿no? Y lo muy chistoso es que creemos que la gente reconoce el pastorado de los demás, o mejor dicho, el pastorado de los pastores en este caso. La otra anécdota que tengo muy presente es cuando de pronto, me acuerdo que un día Fermín subió a presentar al pastor Ibert. Y me acuerdo que la anécdota que el pastor Fermín contó es que un día le marcaron por teléfono y le dijeron algo así como, oiga, ¿está el pastor? Y me acuerdo, no sé, lo voy a medio hacer como dramatizar, pero sí, claro. No, el pastor Ibert. Y Fermín se quedó así como, oh, claro, Ibert, ¿dónde está? Pero lo que está haciendo ahí nuestro pastor Fermín es que está reconociendo el reconocimiento de la iglesia hacia un pastor. No sé si me explico. Realmente no fue Fermín que vino y lo instituyó, sino fue reconocer la gracia de Dios en un hombre a través de que está enseñando, ¿no? Y a través de que la misma iglesia lo está reconociendo. Y lo único que sucedió fue que nuestro pastor reconoció eso y fue así. Entonces, creo que se van armando las piezas del rompecabezas y podemos ver como tres aspectos, ¿no? El primero es Dios hace un llamado. Cuando David tampoco fue así espontáneo, ¿no? Dios lo ungió desde mucho tiempo antes de este momento de segunda de Samuel 5. Ya había recibido un llamado, había recibido el llamado a ser rey de Israel, ¿no? Entonces, recibe un llamado. La segunda parte que vemos es que ya estaba haciéndolo. Y la tercera parte es que el mismo pueblo, como en segunda de Samuel, lo explica, lo reconoció. Reconoció eso. Dijo, pues tú desde cuándo nos sacas a la guerra y nos traes. Tú has hecho esta función de líder en nuestras vidas, ahora sé nuestro pastor. Entonces se conjugan estas tres. ¿Me explico? Se conjugan, Dios lo reconoce, Dios llama, Él ya lo viene haciendo y el mismo, pues la misma iglesia le reconoce, ¿no? Entonces, creo que eso es a grandes rasgos la manera en cómo se levantan pastores en Semilla, ¿no? Por lo menos aquí en la iglesia. Creo que creemos que Dios lo hace de una manera natural, de una manera natural. No hay una especie de imposición ni de nada, sino Dios va haciendo las cosas poco a poco de manera natural, ¿no? Nacen de aquí de entre nosotros y simplemente crecen aquí entre nosotros y Dios los pone como pastores, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, eso por primer punto, ¿no? ¿Cómo o quiénes levantan pastores? Pues creemos que Dios lo hace, ¿no? No nosotros. Creemos que Dios lo hace y simplemente es por gracia y es reconocible esa gracia, ¿no? Ahora, ¿qué hacen estos pastores? Lo primero que me gustaría entender es que los pastores, el rol de pastor no es una cuestión de un escalafón, por así decirlo, ¿no? Es un servicio más dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Creo que es importante que entendamos que no es un rango prestigioso ni nada de eso. Simplemente es una función más dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, primera de Pedro capítulo 5
pareciera que reproduce o está pensando en lo que Jesús le dijo en aquel momento, ¿no? De apacienta mis ovejas. Y ya como cuando él es grande y anciano, como que intenta expresar estas mismas ideas a demás personas, ¿no? Entonces, a demás ancianos. Si me acompañas a 1 de Pedro 5, 1 de Juan, dice así. 1 de Pedro 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿no? Entonces, creo que un poco a grandes rasgos lo que hace un pastor, ¿no? Que ya recibió esta encomienda, ¿no? Lo vimos hace ratito con Sergio, o sea, ya recibió el llamado, ¿no? Y hasta me acuerdo que decía, pues, ten cuidado si quieres ser pastor, pero Dios no te ha puesto, ¿no? O no es tu momento, o lo que sea. Pero entonces Dios dice, haz esto, apacienta este rebaño, ¿no? Y básicamente la idea de apacentar es tráelos a comer, ¿no? Tráeles a comer. Pero después dice, cuidando de ellas. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hace un pastor? Pues cuida de las ovejas. Ahora, cuida porque creo que es muy importante entender esto. En Juan 21, cuando Jesús le decía, me amas y todo este rollo, nace esta gran realidad, que los pastores cuidan a las ovejas por amor al pastor, ¿no? Cuando dice, ¿me amas? Pues te amo, ¿no? O te quiero, entonces cuida mis ovejas. Esto significa que el cuidado de estas ovejas está íntimamente ligado al amor del pastor por Jesús. Entonces no es por fuerza, no es, ahorita vamos a ver eso, es porque nace de un amor hacia Jesús, que se está cuidando a las ovejas de Jesús. Porque no son ovejas propias, sino son ovejas de Jesucristo. Y eso el pastor lo debe entender y asumir. No son su rebaño, son el rebaño de Dios. Y de hecho, todo esto funciona, o el pastorado funciona, en la medida que uno ama al Señor Jesús y ama a su rebaño. ¿Me explico? Eso es un poco la base, ¿no? El amor, cuando Jesús le dijo a Pedro que apacentara a las ovejas, usó de base el amor que se tenían. ¿Sí o no? Bueno, entonces, cuando dice cuídalas, apacentar es alimentarlas, y lo vimos hace ratito, ¿no? Con el pastor Sergio, que decía que alimentarlas a través de la palabra de Dios, ¿no? Dice la Biblia que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, ¿no? Y que la manera de alimentar a las personas es a través de enseñarles la palabra de Dios. De ahí que muchas veces, ¿no? O la gran mayoría de veces, cuando Jesús dice que aún nos instauró, aún nos constituyó dentro de la iglesia evangelistas, apóstoles, ¿qué más? Pastores y maestros los pone juntos, ¿no? Pastores y maestros, no sabe si se distingue o no, si realmente no son pastores y no sé qué. O sea, el caso es que como pastor se debe alimentar a las ovejas a través de la palabra de Dios, ¿no? Eso es una de las grandes funciones del pastor, alimentar con la Biblia a las ovejas. Ahora, hay un momento en Hechos 6 cuando surge todo este problema entre los griegos y entre los judíos, en donde los judíos se quejaban, ¿no? Porque las mesas no eran bien atendidas. Y entonces los apóstoles dicen, busquen entre vosotros gente que sea gente que sea apta para enseñar, para servir. A ver, vamos allá a Hechos 6, porque luego la versión Isaac habla hoy, nomás no es muy fidedigna. Pero vamos a Hechos 6:2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, el de servir a las mesas. Y nosotros, ¿no? Como estos pastores o líderes, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces el pastor,
¿no? Parte del servicio que hace, o especificando su servicio, es el ministerio de la palabra y de la oración. Esta idea de alimentar a las ovejas a través de la palabra, ¿no? Lo vimos hace ratito con Sergio, cuando Pablo decía: estoy limpio de la sangre de ustedes porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, a través de la palabra que alimenta. Pero también, como vemos acá, también creo que parte del cuidado, ¿no?, del pastor es orar por las ovejas. Es orar, aquí lo dice: ustedes mientras sirven a las mesas, nosotros seguiremos predicando la palabra y seguiremos orando por las personas. Básicamente, entonces el pastor ora por las personas, y es un poco lo que dice, ¿no?, Hebreos 13:17, que hace ratito citó también el pastor Lenin, diciendo que nos sujetemos a nuestros pastores porque ellos, ¿qué hacen? Velan por nosotros. Entonces se intuye, se implica que los pastores han de estar cuidando de las ovejas, como velando por ellas, como un pastor cuando cuida de su rebaño en la noche de que no venga el lobo. Bueno, los pastores lo hacen a través de la oración. Ok, ¿no? ¿Qué otra cosa hacen? ¿Qué otra forma de cuidar las ovejas? Pues bueno, en Ezequiel 34 hay un pasaje donde critica muy duramente a los pastores de Israel, y uno de los reproches es que no curaba a la perniquebrada. O sea, se le quebró la patita y no hacía nada, ¿no? Entonces creo que otra de las características o funciones que el pastor hace, ¿no?, también es el de sanar a las ovejas. ¿Cómo se hace esto en Semilla de Mostaza? También regresarlas al redil, ¿no? Generalmente, cuando una oveja, ¿no?, o un congregante está lastimado o está fuera del redil, la verdad es muy probable que sea producto del pecado. Que sea producto del pecado. Por ejemplo, si estás fuera del redil, ¿no?, es porque estás pues, en pecado, ¿no? Muchas veces cuando uno es lastimado o está adolorido, es también producto del pecado. Y para eso tenemos unas cosas que se llaman consejerías. ¿Me explico? Y no sé si llamarla como cosas, pero básicamente es un momento en donde los pastores se sientan con las ovejas, ¿no?, para abrirles la Biblia y exponer específicamente el caso de la oveja. ¿Para qué? A fin de sanarla, ¿no? A fin de sanarla. Proverbios, ¿no?, 16:6 dice, ¿cómo dice? Ahí voy. Híjoles, se quedó pegada aquí en la Biblia, mi hojita, pero ahí voy, ahí está. Dice, esto está precioso: con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿no? Entonces, definitivamente un aspecto de que nosotros creemos es que en toda consejería, ¿no?, debe existir misericordia y verdad a fin de corregir el pecado. Misericordia y verdad, porque si no hay misericordia, es muy duro el asunto y no se corrige el pecado, todo lo contrario, se endurece el corazón. Pero si no hay verdad, ¿no?, tampoco hay manera de corregir el pecado. Entonces, la manera en que se abordan estas consejerías ya de manera muy específica es a través de la misericordia y la verdad de la Biblia. Nosotros, cuando aconsejamos o tenemos estas consejerías, creemos que el consejero es Jesús y que la palabra de Dios es el mejor consejo, ¿no? Otra vez, citando a Pablo: no he rehusado anunciaros todo el, ¿qué cosa? Consejo de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el consejo. Isaías 9:6 dice eso. Admirable consejero. Llama a Jesús como admirable consejero. Entonces creemos que el que aconseja es Jesucristo y lo hace a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros cuando tenemos consejerías, lo que hacemos es abrirles la Biblia y ver a la luz de la Biblia el problema. Esto es la verdad, y con misericordia. Otra vez dice la Biblia que Jesús, en Hechos 40, que Él no apaga el pábilo que humea. O sea, haz de cuenta, ya no le queda más que humo a esta vela,
pues no llega Jesús así de, "Psst, ya que se apague", ¿no? No quiebra la caña cascada. Una caña tiene que estar, pues sí, parada, ¿no? Y cuando está rota, pues está así. No llega Jesús, ya se rompió, vamos a romperla, terminar y vámonos. No, otra vez, misericordia y verdad. Creemos que es la manera, con misericordia y con verdad, como dice la Biblia, que se puede corregir el pecado, ¿no? Entonces, es esto: alimentarlas, velar por ellas, sanarlas, regresarlas, ¿no?, al redil, ¿no? Y guiarlas. Creemos que también esta situación de la consejería es una manera de guiar a las ovejas, ¿no? Básicamente es eso. Entonces ya entendimos cómo se instauran los pastores. ¿Qué hacen los pastores? Los pastores, a grandes rasgos, es cuidar el rebaño del Señor Jesús con amor, ¿no? Básicamente eso es lo que hacen los pastores, cuidar al rebaño del Señor Jesús con amor. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿No? Eso es lo interesante. Primera de Pedro continúa explicando toda esta situación. Primera de Pedro dice, apacentad la grey que está entre vosotros, 1 Pedro 5, perdón, cuando de ella, cuidando de ella, no por fuerza. Entonces, nosotros, ¿cómo decirlo? Semilla de mostaza no le interesa mucho forzarte. Los pastores no les interesa mucho forzarte a que te sujetes a ellos. No te van a forzar. Es muy interesante. Otra vez, estamos bajo el entendido de que tú eres oveja, ¿no? Y que tú buscas un pastor y que te vas a, pues ahora sí que, pues sí, no lo quiero llamar así, pero así lo dice Pedro. No lo dice Pedro así. No, entonces no lo llamo así. Básicamente es ponerte sumiso, ¿no? O bajo la autoridad del pastor. Nosotros esperamos eso. No vamos a obligar a hacerlo. No vamos a estarte obligando a hacerlo, ni tampoco vamos a andar ahí checando tu Facebook, o vamos a estar ahí, no sé, obligándote, tienes que venir, y te llamo, oye, ¿por qué no has venido? No sé qué, en un plan de forzar las cosas. Nosotros no nos hemos puesto sobre ti, eso es el punto. Nosotros no nos hemos puesto sobre ti, o los pastores no se han puesto sobre ti a fuerza, sino han entendido que han recibido un llamado, ¿no? Y Dios los ha puesto sobre ustedes, y ustedes se supone que deberían reconocerlo. Sobre eso funciona el asunto, no por fuerza. Semilla de Mostaza no cree que tenemos que forzarte a algo, sino tú de tu propia voluntad decides seguir a un pastor, a tu pastor, a Fermín en este caso. Tú de tu propia voluntad, nosotros no, ¿me explico? Entonces no es por fuerza, no forzamos nada, sino voluntariamente, como dijimos, en base a esta relación de amor entre el pastor y el Señor Jesús y entre sus ovejas. Es en esta base en la que se forma el asunto, en base al amor. Otra vez, Jesús está de por medio, no es a la fuerza, sino con Jesús de por medio. Luego dice ahí, no por ganancia deshonesta, ¿no? Y esto es muy interesante porque, otra vez, no se contrata en este sentido pastores, no están ahí, Nona, que también Lenin ya nos habló de ella, no están ahí como revisando en la sección amarilla o en el segunda mano, en el aviso oportuno, a ver quién quiere ser pastor, ¿no? Oiga, tengo una cita de trabajo, a ver si puede venir a ser pastor. No, en Estados Unidos se hace mucho eso. Aquí nosotros creemos que no. No, Jesús habló muy claro acerca de del pastor asalariado, ¿verdad? El que es asalariado, pues cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? Se va. Entonces no creemos en que un pastor, no se contratan pastores para que sean pastores, porque no creemos que un pastor pueda ser pastor si está buscando el dinero, ¿no? Pablo se lo escribe a Timoteo cuando dice que el pastor no puede no puede codiciar ganancias deshonestas, ¿no? No puede estar amando el dinero. Jesús lo dijo muchas veces, no puedes amar a Dios y a las riquezas, no puede ser así. Entonces, otra vez, los pastores no
te pastorean por tu dinero, ¿no? Que quede bien claro, no te pastorean por tu dinero, ¿no? Sino con ánimo pronto. Y esto es una expresión de, pues sí, lo hacen de buena voluntad, ¿no? Lo hacen de buena voluntad, no tienen un vicio oculto para pastorearte. No pueden conseguir nada de ti. Los pastores no esperan sacar nada de ti. Otra vez, si tú lees Ezequiel 34, les critica a los malos pastores que realmente solamente se aprovechaban, ¿no? Ahora sí que solo querían su lana, ¿no? Querían trasquilarlos y usarlas y después cocinarlas y hacer barbacoa con ellas, ¿no? Porque estaban, pues sí, estaban muy mal esos pastores. Entonces, creemos que los pastores no deben o desean obtener nada material ni sacarle beneficio a las ovejas. Porque más bien el beneficio de los pastores, otra vez, es que las ovejas conozcan más al Señor Jesús de quién son, ¿no? Y se acerquen más al Señor Jesús de quién son y que amen más al Señor Jesús de quién son. No de los pastores. Los pastores no, pues ahora sí que he aquí tu pastor, he aquí tu oveja, y después es como, yo te la cuidé mientras tú venías, pero siempre fue tuya, Señor Jesús, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Yo simplemente la alimenté, la cuidé. Otra vez, bajo este principio de la gracia, porque sabes que yo no soy perfecto, ¿no? Pero tú, a través de tu gracia, decidiste ponerme aquí, diría un pastor, ¿no? Entonces, finalmente dice acá, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, otra vez, tampoco vamos a estar en un plan de tú haces esto, y tú haces el otro, y tú haces aquello, como si fuéramos señores, ¿no? Como si los pastores fueran señores de las ovejas. No son señores de las ovejas, son pastores. Y está bajo este principio de, pues tú estás queriendo someterte al pastor, no el pastor te está haciendo manita de puerco para que le obedezcas, ¿no? Ahora, otra vez, la iglesia nació con autoridades. Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús en Juan 8:28 decía que no hacía nada que no le agradara al Padre y que no fuera directamente voluntad del Padre. Eso significa que Jesús mismo estaba bajo ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Eso. Jesús mismo estaba bajo autoridad. Entonces, otra vez, probablemente los pastores no merezcan que nos sujetemos a ellos porque realmente no son perfectos o lo que tú quieras. Pero el Señor Jesús merece que te sujetes a tus pastores. No porque los pastores sean algo excelente o algo así increíble, sino porque si no lo haces vas a estar en la boca del lobo. Porque si no estás sujeto, vas a hacerte más santo que Jesús o qué. ¿Me explico? Vas a creerte más poderoso o más santo que Jesús y no, a ti te conviene estar bajo sujeción de los pastores, entendiendo esto, que han recibido un llamado por gracia y que lo que hacen es cuidarte, amarte, invertir su tiempo, no por nada que tú les puedas ofrecer, no por nada que tú puedas darles a cambio, no quieren enriquecerse de ti, solamente lo hacen por amor a Jesús y por amor a ti. ¿Me explico? Ahora, finalmente dice eso, ¿no? Sino siendo ejemplo. Allá, como leímos en Hebreos 13:17, si quieres vamos a leerlo porque ya lo cité varias veces y estaría bien como leerlo. Hebreos, ¿qué les dije? 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores, ¿no? Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas por lo que hagan, con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso, ¿no? Ahora, dice un poco más adelante, no, más atrás, perdón.
Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, los pastores no lo hacen obligándote a nada, sino lo hacen, y realmente sobre los pastores se agolpa esta responsabilidad que reciben también del Señor, que es ser ejemplo. De alguna u otra manera, los pastores no pueden evadir lo que Jesús les ha dicho, que sean ejemplo, ¿no? Pablo lo expresaba, sean imitadores de mí. Le decía a sus congregaciones, imítenme a mí, como yo imito a Jesús. Pedro lo acaba de decir, ¿no? Sino siendo ejemplo de ellos, no los obligues a nada, sino sé ejemplo de ellos, ¿no? Y aquí lo vuelve a decir el escritor de Hebreos, ¿no? Imiten su fe y su comportamiento. Entonces, es muy interesante porque Mateo 20:25, hablando de todo este sentido de la autoridad, les dijo, ¿quieren ser los mayores? Les voy a decir cómo. Háganse los menores y sirvan a todos. Y esa es la idea. El pastor lo que hace es servirnos. Y esa es la autoridad que Dios le ha dado, su servicio hacia nosotros. Y eso es lo que hemos de imitar. Al ser el más grande, es porque de hecho se ha hecho el más chico y nos sirve a todos. ¿Me explico? Entonces, pues es eso. A grandes rasgos eso es, ¿no? ¿Quién los instaura? ¿Quién pone los pastores en semilla? Bueno, creemos que es Dios quien levanta a los pastores, que Dios mismo a través de su Espíritu Santo le va dando dones, que empieza a servir esta persona y empieza pues, de manera natural a fungir y a servir de esta manera. Y al final, pues la iglesia lo reconoce, ¿no? ¿Quién los pone? ¿Cómo se levantan? Ok. ¿Qué hacen los pastores? Los cuidan, ¿no? Ya vimos cómo. Digo, ya vimos qué hacen, que las cuidan, ya vimos cómo. Ahora, un último punto. Como dicen, ¿y quién cuida de la Cruz Roja? ¿No? Si la Cruz Roja nos cuida a todos, ¿quién cuida de la Cruz Roja? Nosotros bueno, yo creo que que Dios le ha dado muchísima sabiduría a nuestro pastor y básicamente como funciona todo y aquí en Semilla y que nos mantiene seguros, es que como Jesús o como Moisés, nuestro pastor tiene un pastor, ¿no? Nos lo ha dicho muchas veces, es Héctor Hermosillo, es el pastor de mi pastor. Héctor Hermosillo es el pastor de mi pastor. Entonces mi pastor tiene una autoridad también, y eso está increíble, porque no es una persona fuera de autoridad, te digo que si no se sentiría como, pues, ni Jesús, ¿me explico? Siendo tan santo se salió de autoridad. Entonces sería un error que nuestro pastor también se saliera de autoridad. Entonces tiene una autoridad que es, pues ese, su pastor. Pero no solamente eso, sino como veíamos con Lenin, tiene un equipo alrededor. Entonces tiene arriba a alguien de él y al lado de él, para tener consejo también. Y, y el pastor no está exento del cuidado del cuerpo de Jesús. Porque pues, si no, ¿quién se cree o algo así, no? El pastor mismo necesita de un cuerpo cercano que pues, pueda estar orando por él, que pueda estar, como decía Len, levantándole los brazos, ¿no? Porque otra vez es un hombre también común y común, ¿no? Y como cualquiera de nosotros. Es un hombre común como cualquiera de nosotros y necesita la gracia del Señor como cualquiera de nosotros. Y nosotros hemos de estar ahí también para bendecir a nuestro pastor, para apoyar a nuestro pastor, para levantarle las manos a nuestro pastor. Entonces, ¿cómo funciona nuestro pastor? Pues por lo menos aquí en Semilla, ¿quién cuida de nuestro pastor? Bueno, él tiene un pastor también, ¿no? Y ese es el modelo vamos, cuando estamos en esta conferencia estamos tratando de explicarte pues cómo hemos entendido nosotros el quehacer de la iglesia y todo este rollo. Y hemos entendido que lo mejor es tener un pastor y además un cuerpo cerca. Y como decía el cochinito Porky, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Vamos a orar.